terminar con el asunto respecto de la rendición de cuentas y decir, bueno, el banco le debe al comerciante tanto y el comerciante le debe al banco tanto. Y tuvo razón. Tuvo razón, porque finalmente se llevó un arreglo. Claro, un asunto que ya llevaba años de litigio se resolvió en 6 meses y es muy común eso de que una vez que las partes tienen una determinación concreta y no fácilmente objetable de cuál es el monto del crédito de cada uno, el quantum, como decimos nosotros los abogados, de su derecho, llegan a un acuerdo enseguida, porque es bastante fácil llegar a un acuerdo. Claro, en realidad yo como si fuera un laudo no vinculante donde las partes dijeron, mira, yo tendría que pagarte esto, bueno, a ver, llegamos a un monto, funcionó así, como si fuera... midieron sus fuerzas, dijeron, bueno, midieron sus fuerzas, exactamente. A ver, es un poco como pasa en los casos de cuando se va al perito médico, esperemos la pericia médica. Entonces, una vez que sale la pericia médica, está todo un poco dicho, porque, claro, entonces ahí sí salimos a negociar porque ya están más claras las posiciones de las partes. Es un excelente ejemplo. Lo que pasa es que circunscribe la prueba. Esta prueba técnica no se va a dilatar en el tiempo, porque hay juicios que prácticamente duran lo que dura la pericia. De hecho, el banco no es que no había rendido cuentas, sino que había presentado varias rendiciones de cuentas. O sea, lo que pasa es que el hecho era quién las entendía y quién entendía las impugnaciones que se hacían sobre esas rendiciones de cuentas. Y respecto del tema del procedimiento que decías vos, esto de cómo enmarcarlo, que fue lo que nosotros primero vimos, lo que hacíamos es, notificar a las partes de todo y en realidad ir haciéndonos un procedimiento con el consentimiento de las dos partes, porque realmente era empezar con la prueba. Acá no había audiencia, no había acta de apertura prueba, no había que admitir esta sí, esta no, o sea, era una cosa bastante acotada. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera acuerdo? ¿Qué hubiera pasado con la nulidad? No, la nulidad puede ser o con todo. Digamos, con este laudo o esta pericia arbitral presentada en el expediente, no hubo acuerdo entre las partes, ¿qué hubiera seguido? ¿Cómo hubiera Pero la pericia, en la medida que ambas partes estuvieron de acuerdo en que la pericia tuviera carácter de laudo arbitral técnico, era vinculante. Era vinculante, no podían eludir. Probablemente le hubiera ido mal el periodo de nulidad. Claro. Sí, ¿Ustedes qué piensan del pedido de nulidad? ¿Hubiera prosperado o no? Yo creo que el pedido de nulidad no, si era así. Dependía de los puntos de tengo mis pericia, dudas. Yo tengo mis dudas. Hay un tema que para mí era más complicado, que era el de la moneda. El de la moneda. A esa altura del partido, ¿no? Porque habíamos tenido en el medio la especificación y bueno, esto había que discutir si había mora y entonces por eso si la o no, pero, yo creo que tenía posibilidad de prosperar la nulidad, porque el marco del arbitraje, aunque en este caso fuera solamente la pericia arbitral, tiene naturaleza contractual y tiene un límite muy claro y muy concreto en el tiempo y en el trabajo. Y si no está previsto una tarea determinada ¿Pero qué se supone? ¿Que yo tenía que echar números sin decir en qué moneda los estaba calculando? ¿Cómo sería eso? No, o sea, lo veo como una cosa jurídica, pero de poca... Pero que pero usted no soluciona a nosotros. Ese es el punto. ¿Qué se suponía? Que yo tenía que decir, a ver... Somos parte del problema, pero no aportamos la solución. Ahora, lo que me parece muy rico y que quizá sea la conclusión más importante de esta charla, es que se pone a consideración de los jueces una experiencia frente a un juicio donde hay una pericia arbitral compleja, sin resignar su competencia, circunscribe la discusión técnica a un dictamen que es vinculante y que no va a dar más lugar a discusiones. Con eso se termina. Y te agrego, con el tiempo que ya había transcurrido, que era terrible. Uno mira en grandes obras de infraestructura, como en su momento fueron algunas presas en el norte, si se hubiera recurrido a este tipo de mecanismos, en 6 meses se hubiera terminado. Bueno, nosotros el martes pasado hicimos en el Consejo Profesional un evento sobre fideicomiso e invitamos, estuvo el presidente del Colegio de Escribanos, el escribano D'Alessio,
hablando sobre el ABC del fideicomiso, que lo maneja, aparte lo explica con mucha claridad para el que no sabe mucho de este tema, que todo el mundo es como que habla del fideicomiso pero nadie lo conoce muy bien. Entonces, y después estuvo el ingeniero Yambías, que ellos son fiduciarios de emprendimientos inmobiliarios muy importantes. Ellos son fiduciarios y además hacen la dirección de obra. Y en algún momento le comenté el tema de la pericia arbitral, porque para mí un tema que es de mucha aplicación, la pericia arbitral, es en el tema construcción, porque realmente la determinación de si un edificio se vino abajo porque estaba mal calculado, porque estuvo bien calculado pero el director de obra no controló que se pusieran en el hormigón los hierros del tamaño que había que colocar, o porque el constructor, porque se robaron los hierros y el constructor engañó al director de obra. O sea, hay varias responsabilidades que hay que determinar y el único que los puede determinar es un perito ingeniero. De hecho, el ingeniero Yambías me comentó que habían tenido un juicio en el ámbito del gobierno de la ciudad, donde de todas las pericias, ellos leían las pericias y se ponían contentos. Pero resulta que cuando llegó la sentencia, decía, claro, o sea, no les resultó favorable. Con lo cual, para ellos había como una especie de esquizofrenia entre lo que los peritos habían resuelto y lo que el juez había entendido de eso, como que supuestamente son auxiliares de la justicia. Existe poco esto de que el juez llame al perito y le diga, dígame qué es lo que quiso decir con esto, porque yo tengo que dictar una sentencia en función de lo que usted dijo y no lo entiendo. Tendrían que recurrir. El juez que te designó como perito arbitral solucionó ese tema. Porque en definitiva, vos no solamente hiciste el análisis técnico, sino que además del análisis técnico hiciste la evaluación de lo técnico. Y entonces, tu resultado, tu sentencia en ese ámbito fue determinante para el juez. En vez de llamarte por teléfono y decirte, bueno, dígame a ver cómo esto, qué lectura hago, él te pone una posición a vos para que vos le resuelvas el tema técnico. Entonces ya lo tienes resuelto. Bueno, le damos las gracias a la contadora Patricia Lupino. Para cerrar, yo creo, vuelvo un poco a las palabras del doctor Tursi, en el sentido de que si hubo vacilaciones por parte del Tribunal de Arbitraje, y si las partes se sintieron con derecho a impugnar, en definitiva, creo que mucho proviene del hecho de que es una situación que, si bien está contemplada en el Código Procesal, no es muy utilizada por los jueces ni por las partes, y que por lo tanto era un poco un leading case que hacer camino al andar, pero que en esas condiciones el mejor remedio y la mejor seguridad para todos es que los abogados miremos con atención el acuerdo de arbitraje que se pacte, y en el caso desde el punto de vista de los árbitros, si los árbitros consideran de que el procedimiento o el mandato que les ha sido conferido tiene alguna laguna o una zona gris, llame a las partes, aclare la situación y trate de definir el marco del arbitraje de la mejor manera posible. Pues, muchas gracias. No, gracias.